el módulo de redes. Y bueno, la idea de esta clase es que puedan trabajar ustedes un poco. Ya vamos a ir avanzando y vamos a poder hacer algunas cosas un poco más interesantes. Hay 3 laboratorios que, como les dije en el mail, la idea es que lo hagan ustedes acá mientras en la clase y que aprovechen, que bueno, vayan preguntando y vayan sacándose las dudas. Y yo voy a tratar de ir haciéndolo a la par de ustedes. Algunos se preguntarán cómo vamos a llegar a hacer los laboratorios del capítulo 7 si todavía no vimos ni el 5 ni el 6. Bueno, la verdad es que si leyeron, yo les pedí que lo lean. El capítulo 5 tiene mucho de conversión binario decimal, ¿sí? El sistema de numeración, es un capítulo dedicado al sistema de numeración y es un tema que ustedes ya lo vieron, con lo cual no lo vamos a volver a ver, ¿sí? Aquel que encuentre, que lo tenga medio olvidado el tema, es importante que lo vean y que lo tengan presente. Hay toda una parte de manejo de subredes después más adelante, que tener agilidad y tener gimnasia en la transformación de binario decimal es importante. Más allá de que tengan la calculadora, que también es importante que sepan usar la calculadora, es importante que lo puedan hacer mentalmente, que si tienen un poco de gimnasia es muy simple. Bueno, ¿por qué es tan importante el manejo del sistema binario? Bueno, porque esa famosa dirección IP, ese 192, 168, 11, 192, 168, 1010, como dice ahí en la pantalla, esos 4 numeritos no son otra cosa que 32 bits. O sea, una dirección IP versión 4, son 32 bits, que por una cuestión de comodidad para el uso humano, se dividen en 4 octetos. Con lo cual, cada uno de esos octetos se transforma a decimal. Con lo cual, cada uno de estos octetos transformado a decimal podrá ir del 0 a el 255. O sea, el número más chico sería todo 0, 0, 0, 0.0.0.0, hasta, si son todos unos, 255.255.255.255. Vamos a ver más adelante los distintos tipos de direcciones IP, cómo se clasifican. Por ahora simplemente la idea es que tengan, o sea, lo importante es que tengan la idea que el concepto de que una dirección IP son 32 bits y que se escriben en lo que se denomina notación con punto, ¿sí? Que es esta notación de 4 octetos transformados en decimal. Tienen ejercicios para aquel que tiene olvidado, hay ejercicios para transformar de binario a decimal, de decimal a binario. Tienen, si quieren, péguenle una leidita, cómo sería en la operatoria, ¿sí? Esto es básicamente, si tienen acá, por ejemplo, este 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, es 1, 1 por 2 a la 7, más 0 por 2 a la 6, más 0 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Y para hacer la otra conversión, básicamente lo que tienen que hacer es tomar un número n, ese número n, compararlo primero con 128, bueno, ¿es mayor que 128? Sí, entonces ese primer bit va a ser un 1, el nuevo n es igual a n menos 128 y vuelven a compararlo ahora con 64. Lo comparan con ese nuevo n, lo comparan con 64. ¿Es mayor que 64? Si es un no, bueno, es un 0, quiere decir que es menor que 64, y básicamente lo comparan con 32. ¿Es menor que 32? Sí. Ah, bueno, sí. Perdón, ¿es mayor que 32? Sí. Bueno, entonces va un 1 y hacen un nuevo n menos 32. Así hasta llegar al 1, ¿no? Esto
lo voy a dejar para que lo repasen ustedes, esto ya lo vieron, ¿sí? No voy a insistir con esto, y también, aparte de los números del sistema, digamos, binario, también es importante que tengan en cuenta el sistema hexadecimal. ¿Por qué es importante el sistema hexadecimal? Bueno, porque las direcciones IP versión 6, que es otras direcciones que quizás ustedes no están tan acostumbrados a verlas, pero bueno, las direcciones IP versión 4 se agotaron, están agotadas, digamos, quedan muy poquitas libres, y en algún momento, inefectiblemente, se va a hacer una migración a IP versión 6. Vamos a ver más adelante, en las próximas clases, vamos a ir viendo más en detalle todos estos temas, pero las direcciones IP versión 6, en vez de ser 32 bits, son 128 bits. O sea que son 2 a la 128 posibilidades, lo cual es un número extremadamente grande. Y para trabajar un poco más cómodo, es la forma de expresarlo, es en hexadecimal, o sea, es convertir de a 16 en hextetos, que se llaman, o sea, se juntan de 4 números hexa, o sea, 16 bits, 8 grupos de 16 bits, todos tomados en numeración hexadecimal, que van de 000 a FFFF, cada uno de esos hextetos, ¿sí? 4 dígitos hexadecimales, que son 16 dígitos binarios. Nuevamente, no vamos a entrar en detalle de lo que es conversión binario hexadecimal, pero lo tienen que saber. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy leyendo el chat, si quieren escribir en el chat lo puedo leer, y si no pueden abrir el micrófono, no tengo problema en que interrumpan, al contrario. Es más, si alguno quiere abrir la cámara también lo puede hacer. Y si está todo ok, bueno, levanten la mano si me van siguiendo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, estamos hasta acá. Sí, se entiende. Bueno, ustedes vieron, a ver, un segundo que agarre el Wireshark. En un segundo. Bueno, ¿están viendo el Wireshark? Sí. Bien. Esto lo vieron con José, si no me equivoco. Bueno, eso es lo que me dijo. Bueno, fíjense, acá tienen una dirección. Esta es una dirección IPv6, por ejemplo. Entonces tienen Internet Protocol versión 6 y tienen una dirección 2001, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 4864, 2.5, 2 puntos, 2 puntos, quiere decir que todo es 0, 27. Esto lo vamos a volver a ver en detalle, no será un problema. Lo que quería ir es retomar el tema este del concepto de capas, ¿sí? De cómo se pensó la comunicación del modelo en capa y el modelo, a partir del modelo OSI, nace el modelo TCP/IP, donde hay, si puedo encontrar, esperen, esperen un segundo que tengo que hacer algo. Ya sé lo que pasó. Bueno, en ese modelo
capas. Esperen un segundo. Bueno, en ese modelo en capas, tomo un ejemplo, ¿no? O sea, hay una parte, digamos, que lo pueden pensar como bits, como una parte física concretamente, que es son los dígitos binarios que modulados, digamos, van a aparecer en el medio. Todo lo que tiene que ver con toda la modulación y la capa física es un poco lo que van a ver en los otros dos módulos de la materia. Es decir, cómo se codifican, esos bits que yo quiero transmitir, de alguna manera los tengo que codificar de una manera distinta para que esa transmisión sea más eficiente. Eso es todo lo que tiene que ver con codificación y con teoría de la información. Y al mismo tiempo eso después, para poder transmitirlo en el medio físico, para poder transmitirlo en el medio físico, tengo que modularlo. Esa modulación dependerá del medio, de si es fibra, si es cobre, si es cobre, si es un par trenzado, si es un cable coaxil, y habrá normas y protocolos que definan, ¿sí?, cómo es esa modulación, cómo es esa codificación, para poder hacer óptima la transmisión en un medio determinado. Es más, puede ser eléctrico, puede ser óptico, o pueden ser señales electromagnéticas, ¿no? Por encima de eso hay una capa, que es una capa, digamos, de acceso al medio, donde aparece un protocolo que deben haber sentido nombrar mucho, que es el protocolo Ethernet, ¿sí? El Wireshark le va mostrando capa por capa cómo está armado esa estructura, ¿no? Si lo piensan, es como que esto implica agregado de bits, y después aparece lo que es la trama Ethernet. Esa trama Ethernet tiene una serie de campos, que los vamos a ver en la clase de hoy más adelante, y adentro de esa trama Ethernet, la trama Ethernet, una de las cosas que dice es que lleva adentro, en este caso, por ejemplo, lleva IP versión 6, entonces adentro de esa trama Ethernet va encapsulado un paquete de IP versión 6, ¿sí? Y esto es a nivel de red. Y ese paquete IP versión 6 lleva adentro, acá dice, por ejemplo, que el próximo encabezado es UDP, que es el tipo, o sea, cada protocolo dice que es, de alguna manera, tiene que indicar qué es lo que lleva adentro. Finalmente, el protocolo UDP y el TCP tienen puertos que identifican a la aplicación. Que identifican a la aplicación que está corriendo en el dispositivo final. Es la forma que tienen de entregarle la información y de diferenciar entre las distintas aplicaciones. Esto es un poco lo que vamos a ver a lo largo de todo este módulo de redes. Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos protocolos de cada capa. Profe, el modelo OSI no aparece, ¿no? Es todo modelo TCP/IP. El modelo OSI es un modelo de referencia, ¿sí? Es un modelo teórico que se armó, nosotros lo vemos muy resumido. La teoría del modelo OSI es muy, muy abstracta, ¿sí? O sea, porque lo nombra bastante en el curso. Claro, porque es de donde nace todo, ¿sí? Es más, el modelo OSI nace de un modelo en capas, que es un modelo abstracto, que no habla ni siquiera ni de la capa 1, ni de la capa 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 7, habla de modelo en capas. Entonces lo que dice básicamente es que una capa le brinda servicios
que la capa N le brinda servicios a la capa N más 1. Es una forma de distribuir las funciones dentro de una comunicación de red. A partir de eso, nace un modelo concreto, que es el modelo OSI, que divide en 7 capas. Hay protocolos, existen protocolos más viejos, como X25, Front Relay, que están basados en el modelo OSI, ¿sí? Que fueron previos a TCP/IP. Después, de alguna manera, entraron a coexistir con el modelo TCP/IP y quedaron como absorbidos por el modelo TCP/IP, porque, bueno, realmente hoy en día es difícil encontrar alguna comunicación que no sea TCP/IP. Hay, pero son las menos. Entonces, bueno, de ese modelo en 7 capas quedó el modelo de 4 capas, donde la capa 1 y 2 se denominan de acceso al medio. En vez de hacer la capa de enlace y la capa física, se junta todo en lo que se denomina la capa de acceso al medio. Es lo que define el medio. Después aparece la capa de red, o la capa de internet, ¿sí? Que es lo que sería en el modelo OSI la capa 3, la capa de transporte, o la capa 4 del modelo OSI, donde está TCP y UDP. Hay otros protocolos también hay otros protocolos a nivel de capa 3, y hay muchos protocolos a nivel de capa de enlace. Y después aparecen las aplicaciones. Arriba de eso, que las aplicaciones en el modelo OSI estaban divididos en 3 capas. Sesión, presentación y aplicación propiamente dicho. En el modelo TCP lo simplificaron y dijeron, todas estas funciones están en una sola capa, que es la capa de aplicación. Bueno, les voy a dejar de compartir esto entonces, y se entiende el modelo, o sea, se entiende la idea del modelo en capas, porque es bastante abstracto, pero es muy importante que entiendan. Esto básicamente son encabezados, campos, ¿sí? Que se van poniendo, o sea, imaginen que toman los datos, esos datos piénsenlo como una tira de ceros y unos. Bueno, a esos datos le agregan información, una cabecera, que es la cabecera de la capa de transporte. A esa cabecera de la capa de transporte, que son, bien, piénsenlo como más bits, se le agregan otros bits que son la cabecera de la capa de red. A eso le agregan en la capa de acceso, ahí hay una pequeña diferencia, es que no solo se agrega un encabezado, sino que se agrega un trailer, se agrega algo al final, no solo al principio, sino que se agrega algo al final. Entonces, bueno, nos vamos a meter ahora un poco con los conceptos de esta capa de acceso. Déjenme compartirles ahora y usar el PowerPoint, pero prefiero usar directamente eso, que vamos a andar bien compartiendo directamente el contenido de la plataforma. ¿Lo ven? Sí, Sí, se ve, profe. Bueno, a ver si lo podemos poner más grande. Ahí está. Entonces, esta capa de enlace de datos, ¿sí? De alguna manera es la capa que prepara los datos, toma los datos de red y los prepara para ubicarlos en el medio, para ponerlos, para colocarlos en el medio físico. Y al mismo tiempo, cuando recibe, o sea, en el otro sentido, recibe esos datos del medio físico y los prepara para entregárselos a la capa de red y que la capa de red los pueda entender. ¿Dónde está esto? Si lo piensan en un dispositivo final, digamos, si lo piensan en un dispositivo de red, ¿dónde está esta capa de enlace de datos? Bueno, es la placa de red. Si lo piensan en una PC, esto está en la placa de red. Es desde la parte física de la placa de red hasta el driver de la placa de red, que lo que hace ese driver es adaptar esa información para que pueda ser interpretada por el stack TCP/IP que está embebido en el sistema operativo. O sea, le entrega esa información a la capa de red del sistema operativo. Bien. Y nosotros vamos a concentrarnos, yo voy a insistir con este tema porque es muy importante conceptualmente. Nosotros vamos a concentrarnos en el estudio de Ethernet.
¿Por qué? Bueno, porque todas las redes LAN hoy en día se manejan con Ethernet, es de uso, es más, lo van a encontrar en todos lados, en la industria, en cualquier red industrial, si bien hay otros protocolos específicos de las redes industriales, cada vez más existe este intercambio de información entre estas redes industriales y las redes Ethernet. Cualquier red LAN se trabaja con Ethernet. Entonces, bueno, vamos a hacer mucho foco en este protocolo de capa de acceso a la red, que es Ethernet. Existen muchos protocolos, y es muy importante que lo entiendan. O sea, ustedes pueden tener este encabezado que se muestra acá, IP, que dice 192.168.1.110, 192.168.1.5, y eso puede estar adentro de Ethernet, como es este caso, este ejemplo que está acá, o puede estar adentro de otro protocolo distinto. ¿Qué puede ser? Bueno, hay uno que se denomina Friend Relay, hay otro que se denomina HDLC, PPP, deben haber sentido PPPoE alguna vez, quizás lo hayan visto en alguna configuración de algún router hogareño, ese es otro protocolo de la capa de enlace. ¿Qué otro protocolo? Token Ring, un poco viejo, ya fuera de uso, pero bueno, existía Token Ring también, y puede quedar algo dando vuelta. Y hay muchos, realmente hay muchos protocolos de capa de enlace. El más común en las redes es Ethernet, y por la importancia que tiene, y teniendo en cuenta que este es digamos, la idea de esto es que tengan los fundamentos, no vamos a avanzar sobre los otros protocolos. ¿Y por qué es importante que entiendan que hay muchos? Porque ese protocolo de acceso a la red tiene que ver de alguna manera con el medio, y tiene que ver con la red local. O sea, cada red, ¿sí?, tiene su protocolo de acceso. Hay una sola excepción, que es Wi-Fi, que después al final de la clase me voy a tomar 5 minutos para explicarlo, que es, digamos, lo que es 802.11, el protocolo 802.11, que sería un caso muy, muy especial, donde en una misma red hay dos protocolos distintos y hay un dispositivo que adapta un protocolo con otro protocolo. Ese dispositivo es el access point, ¿sí? El access point recibe la señal de Wi-Fi, que es un protocolo distinto, que se basa en el Ethernet, pero que le agrega un montón de complejidad para poder manejar la comunicación inalámbrica, que es muchísimo más compleja. O sea, el medio es otro, y y el protocolo de acceso a ese medio es otro totalmente distinto, muchísimo más complejo. Entonces, bueno, ese access point adapta la señal inalámbrica a la señal, a la red Ethernet, y viceversa. Es el único caso donde una misma red, ¿sí?, una misma red, entendiéndose por las mismas direcciones, las direcciones IP de una misma red, coexisten dos capas de enlace distintas. En general, uno puede pensar que en una red ese enlace, ese medio físico que los une, es único. Entonces, una red Ethernet estará unida a través de un protocolo Ethernet. ¿Y qué es lo que digo? Uno piensa y dice, bueno, yo para llegar al dispositivo dentro de una red, para llegar a un nodo que se llama, para ser más específico, cuando uno habla de dispositivos dentro de una misma capa de enlace, habla de nodos. Para que de un nodo se pueda llegar a otro nodo, lo único que necesito es la dirección a nivel de capa de enlace. Voy a volver sobre esto. O sea, necesito el encabezado de capa 2. El protocolo Ethernet tiene una particularidad muy llamativo. Es más o menos, su origen es de los años 70 aproximadamente. Es muy raro porque es un protocolo que tiene 50 años y todavía sobrevive, ¿sí? Y se imaginan que pasó por cantidades de modificaciones. O sea, esto arrancó, había las velocidades de las redes eran de 1 mega, ¿sí?, de las redes LAN. Y eran cables coaxiles, las redes estaban unidas con cables coaxiles. Ethernet nace, es más, Ethernet nace antes que IP. O sea,
las redes Ethernet no funcionaban con el protocolo de capa 3IP, funcionaban con otro protocolo que se llamaba IPX o Nobel. Entonces, bueno, ¿qué tuvo de particular? Bueno, que dividió el protocolo de Ethernet, lo que hace es, tienen la capa de red, tienen una subcapa de control, de link layer control, ¿sí? De control de la capa de enlace, que es un subprotocolo que se llama 802.2. Observación, en los campos, en el Ethernet común que se usa en las redes, este campo no está. Después les voy a explicar bien por qué no se usa. A veces se usa, es compatible, se puede usar o no usar, pero en general en el IP común que utilizan las PC y los dispositivos, este campo no, directamente se anuló. Pero está definido, ¿sí? Y se puede utilizar. Hay una subcapa de control de acceso al medio, o sea, está definido cómo se accede al medio, y esa subcapa lo que tiene, lo que hizo que Ethernet pudiese sobrevivir tantos años, es que esa subcapa se va adaptando con el mismo encabezado, con la misma estructura, se va adaptando a nivel físico a los distintos medios. Entonces, hay subprotocolos de definiciones para fibra óptica, para Bluetooth, o sea, tienen para Ethernet, para Fast Ethernet, para cable coaxil, para par trenzado. Entonces, en función del medio y la velocidad van variando una partecita del protocolo, pero la otra parte, o sea, el encabezado y la estructura, se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Es más, el concepto base de Ethernet, de donde nace Ethernet, después lo vamos a ver ahora, no se usa más. O sea, no tiene más sentido. En las redes actuales, el origen, digamos, lo que originó y un montón de detalles de Ethernet, en las redes actuales con switches de 1 giga o de 100 megas full duplex, no tienen más sentido. Entonces, esa estructura de la capa de Ethernet tiene básicamente, de la capa de acceso al medio, tiene una estructura bien diferenciada con 3 partes. Una parte que me delimita el inicio y el fin de la trama. Recuerden que cuando hablamos de capa de enlace, hablamos de tramas. Tiene una parte de direccionamiento, es algo que me da la dirección a nivel de capa 2, no es la dirección IP, es la dirección, en el caso de Ethernet, MAC address, ¿sí? En otros casos, de otros protocolos de capa de enlace, será otra dirección. Esto me da el origen y el destino entre los nodos de una misma red que comparten un enlace. Y lo que agrega la capa de acceso al medio es la detección de errores. Es decir, cada dispositivo que interpreta esa trama chequea si tiene errores. ¿Sí? Si tiene errores, descarta la trama. Si no tiene errores, regenera la señal, regenera los unos y los ceros, regenera la señal y la vuelve a transmitir. Si es un dispositivo intermedio, si es el dispositivo final, bueno, desarma la trama y se la pasa a la capa de red. El dispositivo intermedio que, digamos, conmuta tramas, o sea, que envía, que interconecta los distintos nodos de una red, se denomina switch. En el caso del protocolo Ethernet, ese switch es un switch Ethernet. Que es en el caso particular que ustedes en su casa lo que tienen un dispositivo que tiene un montón de funciones. Tienen un switch que aparte es router, que aparte es un access point y que aparte es un firewall. O sea, es un dispositivo que va cumpliendo todo, que junta todas las funciones para ser más económico. A medida que el tamaño de las redes aumentan, es necesario dispositivos que cumplan una única función. O sea, en redes grandes, los switches son switches, los routers son routers, los firewalls son firewalls y los access points son access points. Y son dispositivos distintos.
Las redes, ¿sí? Las redes en Internet, las redes IP, y en particular Internet, están unidas a través de routers, que son dispositivos de capa 3. Estos dispositivos leen la dirección IP destino y en función de esa dirección IP destino deciden cuál es el próximo router al que se lo tienen que enviar. Entre esa unión entre dos routers, básicamente lo que hay es una red. Es otra red, es una red distinta. Cada salto de router a router, cada boca, cada patita de un router, cada boca de un router une con una red distinta. O sea, un router separa redes. En cada red de esas, dependiendo de la interfaz, habrá un protocolo de capa de enlace distinto. O el mismo protocolo de capa de enlace, pero será otro enlace. A ver si vuelvo con esto. Acá tengo una PC común que está conectada con Ethernet. Hay un router, para salir de la red tengo que ir a ese router dice, bueno, tengo que salir, se la tengo que enviar a este router que está acá. ¿Por qué interfaz tengo que salir? Por esta interfaz que tiene la flechita esa roja. Bueno, esa interfaz, ¿qué protocolo tiene? Tiene un protocolo que se llama HDLC. Bueno, ¿cómo armo el encabezado de HDLC? Distinto, es distinto que el de Ethernet. Y así podría pasar por un montón de saltos. Un protocolo de enlace satelital va a tener particularidades que no tiene ni Ethernet ni un enlace serial como este que está acá. Entonces, en cada salto, en cada paso, hay una red con su capa de acceso correspondiente y con su protocolo de acceso correspondiente. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, lo tengo que repetir. Por favor, si quedó alguna duda, lo vuelvo a repetir. ¿Podría repetir, Una profe? pregunta. Vamos de vuelta. A ver si vamos a seguir un poquito. Sigo un poco y vuelvo sobre este concepto. Bueno, estos protocolos, ahora vuelvo sobre esto porque es muy importante que se entienda. Estos protocolos están definidos en estándares, ¿sí? Hay distintas organizaciones que definen estándares. Hay muchos, está la IEEE, la ITU, ISO, ANSI. Bueno, en particular todo lo que es Ethernet lo define la IEEE, pero hay otras organizaciones que definen otros protocolos, ¿sí? De capa de enlace y también de capa 3. Voy a volver sobre el tema este de los distintos capas. Esto del tema de topología se lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Voy a pasar muy rápido, creo que se entiende muy sencillo. Hay topologías físicas y lógicas. Creo que se entiende la diferencia. O sea, cómo están conexionadas físicamente las cosas no necesariamente tiene una correlación exacta con cómo están lógicamente conectadas las cosas. Entonces, algo puede tener una estructura física en estrella y que lógicamente sea un anillo, por decirlo. ¿Sí? Pero no necesariamente tienen una cosa que está relacionada con otra. Y aparte, bueno, existen se hace mucho diagrama en el mundo de las redes, se trabaja mucho, es muy importante todo lo que es documentación y diagramación, y en general se trata de diferenciar lo que es un diagrama físico, como este que está acá, dónde está el equipo, está conectado en tal rack, va tal cable, es un cable de tales características, con una topología lógica donde hay direcciones IP y conexiones a switches y a redes. Y al mismo tiempo hay mucha diferencia entre lo que son las topologías WAN, o sea, redes de área amplia, básicamente cómo se conectan. Imagínense que ustedes tienen una casa central en Rosario y una sucursal en Córdoba. Bueno, esas redes de área local, si las quieren interconectar, las interconectan a través de lo que se denomina una red de área amplia, una WAN. Bueno, las topologías WAN tienen ciertas particularidades distintas de las topologías LAN y por lo tanto es bastante común separar su estudio. Topologías WAN típicas punto a punto, hub and spoke, que quiere decir que todos se comunican contra un dispositivo central y ese dispositivo central es encargado de repartir a todos, es el hub.
que hub and spoke, o estrella, digamos, pero en la jerga WAN se denomina hub and spoke, y después tienen malla, donde la malla puede ser malla completa o malla parcial, es decir, donde todos los dispositivos se conectan contra todos los dispositivos. Importante de esto, bueno, una topología WAN punto a punto a nivel de capa de enlace, como por ejemplo puede ser PPP, que es Point-to-Point Protocol. Básicamente piénsenlo en estos términos, yo la señal que pongo en el nodo 1, en el puerto del nodo 1, en la interfaz física del nodo 1, esa señal eléctrica, va a llevar de alguna manera, obviamente puede estar completamente regenerada a través de dispositivos intermedios, a la interfaz del nodo 2. Es decir, no tiene otra posibilidad, es punto a punto. Lo que no quiere decir que en el medio haya un montón de dispositivos. Esto lo que quiere decir es que el camino que puede tomar esa información es único. Va del nodo 1 al nodo 2, no tiene otra opción. Por eso es punto a punto. Esto obviamente hace que los protocolos punto a punto sean extremadamente mucho más sencillos. De hecho, ni siquiera tienen direcciones. Tienen el campo de dirección, pero no se usa. Pues no tiene sentido la dirección. Si yo lo que pongo acá, lo va a leer el nodo 2. Lo que pongo en el puerto del nodo 1, lo lee el nodo 2 y viceversa. Y esto es lo que le decía, en el medio puede haber muchos dispositivos, ¿sí? y que van conmutando la señal y armando lo que se denominan circuitos. Circuitos reales o hasta circuitos virtuales. En el caso de las topologías LAN, en general, se habla de topologías en estrella, que es lo típico hoy en día, o estrella extendida, ¿sí? Imagínense dos switches conectados entre sí. Topología bus, esto es el origen de Ethernet, ¿sí? Y ahora me voy a detener. Y topología en anillo, que es el caso de Token Ring. Estas dos son estructuras ya de protocolos bastante viejos, bastante en desuso, y le llaman, esto es un comentario al margen, cuando lean, van a leer si lo leen en castellano esto, van a leer por todos lados la palabra heredado. O heredada, topología heredada, topologías heredadas. Bueno, eso es una traducción de legacy, que en realidad lo que son topologías, o sea, son estructuras viejas, obsoletas, antiguas, si lo quieren poner de alguna manera. Lo que pasa es que la traducción de legacy es heredado. ¿Algún otro concepto más de la parte de enlace y la parte física? Que la comunicación puede ser duplex, o sea, full duplex o half duplex. Full duplex, ¿qué quiere decir? Que transmite y recibe al mismo tiempo, ¿sí? Half duplex quiere decir que cuando transmite, el medio se ocupa en un sentido y no se puede utilizar en el otro sentido. Es un medio half duplex. Hoy en día los switches Ethernet de 100 megas son, de 100 megas para arriba, son todos full duplex, ¿sí? Eso hace que sea mucho más sencillo lo que se denomina el método de control de acceso. ¿Qué es el método de control de acceso? Bueno, yo tengo un medio físico, tengo un dispositivo, muchos dispositivos que van a acceder a ese medio, y tienen que, de alguna manera, el protocolo lo que tiene que definir, ese protocolo de acceso a la red, ese protocolo de acceso al medio, tiene que definir cómo acceden los dispositivos del medio. Hay dos grandes esquemas de acceso. Uno es controlado y el otro es por contienda, contencioso, o en disputa, o en pelea. Controlado, ¿qué quiere decir? Que hay algún mecanismo de control para acceder a ese medio. En el caso, por ejemplo, del Token Ring, este que estaba acá, el protocolo Token Ring, cada dispositivo hay un token, ¿sí? Un token de una posta, ¿sí? Imagínense un permiso para transmitir, que se va pasando de dispositivo en el anillo. El dispositivo que quiere transmitir toma el token, no lo larga, se lo queda y transmite. Cuando termina de transmitir, le envía el token al dispositivo del anillo que sigue. Si el dispositivo no tiene nada que transmitir, lo sigue enviando. Esta estructura de acceso al medio está totalmente controlada. En este caso, por ejemplo, la topología bus del origen de Ethernet,
el sistema fue distinto. Dijeron, bueno, no, si se escucha el medio, si el medio está libre, se puede transmitir. Bueno, esto básicamente tiene un problema, tiene dos problemas. El primer problema es que si los dos dispositivos escuchan el medio libre y los dos transmiten, hay una colisión. Entonces, de alguna manera, tengo que resolver esa colisión. Por eso se llama por contienda, ¿no? Digamos, por pelea. Y el otro tema es que tengo que darme cuenta si está libre o no está libre. Bueno, el protocolo de Ethernet se basa en lo que se llama acceso múltiple con detección de colisiones. Carrier Sense Multiple Access, o sea, acceso múltiple por detección de portadora, Collision Detection, con detección de colisiones. ¿Qué es lo que hacía básicamente esto? ¿Qué es lo que, o sea, está definido, el protocolo está definido así, por más que no se usa más porque no es necesario, porque no hay colisiones, pero el protocolo está definido así. Escucho la portadora. Si no hay portadora es porque el medio está libre, puedo transmitir. ¿Qué pasa? Si los dos escuchan que están libres, los dos pueden transmitir y se produce una colisión. Bueno, de alguna manera esa colisión genera niveles de tensión por encima de lo normal, los dispositivos lo detectan y hay todo un mecanismo de retransmisión. Esto es mucho más complejo porque importa la distancia del cable, la velocidad de transmisión, cuántos dispositivos intermediarios hay. O sea, porque yo puedo empezar a transmitir y si antes de llegar al último dispositivo extremo termino la transmisión, nunca me voy a enterar que hubo una colisión. Entonces, esto imponía en los protocolos límites a las distancias de las redes. Uno de los límites de los 100 metros está, o sea, hay un límite que tiene obviamente que ver con la atenuación del cable, pero hay otros límites que tenían que ver con esta cuestión de poder detectar las colisiones. En el caso de las LAN inalámbricas, en el caso del 802.11, Wi-Fi, como lo conocen ustedes, el protocolo es también acceso múltiple con detección de portadora, pero es collision avoidance, o sea, lo que trata es de evitar la colisión. Entonces hay un control mayor, hay un dispositivo, en realidad básicamente lo que hacen es avisan cuánto tiempo van a estar utilizando el medio, le avisan a todos los dispositivos, no solo que van a ocupar el medio, sino que lo van a ocupar por tanto tiempo. Eso es todo un diálogo, es muchísimo más complejo, pero básicamente ese es el concepto. Entonces, bueno, volviendo al tema de la trama y a lo que había quedado pendiente antes, acá está este ejemplito, que es todo a lo que quería volver. En esto, digamos, en esta comunicación extremo a extremo, yo puedo acá tener conectado a este router una PC con Ethernet, ¿sí? Con protocolo de Ethernet. Entonces, bueno, acá va a haber una red que tenga la dirección IP 192.168.1 algo. Y del otro lado, una red que sea 192.168.25 algo, ¿sí? Algún número de 0 a 255. De 1 a 254, para ser más preciso. Cuando yo empiezo esa comunicación, se lo envío al router, después vamos a ver cómo. El router se fija en lo que es su tabla de enrutamiento, dice, esto, digamos, se lo envía por Ethernet, el router tiene una MAC address, dice, esto es para mí porque tiene mi MAC address, yo soy un router, me fijo la dirección IP destino, digo, bueno, es una dirección remota, no la tengo conectada a ninguna pata mía, se la tengo que enviar a este otro router que está acá. ¿Cómo se la envío? Bueno, se la envío a través de esta interfaz, y esa interfaz tiene un protocolo de VLAN, de VSAT, por ejemplo, ¿sí? Satelital, un protocolo satelital. Bueno, armo ese protocolo satelital punto a punto, armo la capa de enlace de ese protocolo, y bueno, después la antena modulará y hará la transmisión correspondiente a la frecuencia correspondiente. Cuando llega al otro router, dice, esto dice, es para mí porque lo recibe en esta interfaz con ese protocolo de capa de enlace que entiende, se fija en la otra capa superior,
en la capa de red, o sea, un router entiende capas de red. Dice, la dirección IP la tengo directamente conectada, sí, ¿por qué interfaz? Por esta interfaz. ¿Qué protocolo tiene? Ethernet. Bueno, entonces lo que necesito saber del dispositivo final es su dirección MAC address. Después vamos a ver cómo lo averigua más adelante, no en esta clase, vamos a ver cómo, en esta clase van a tener una aproximación de cómo se averiguan esas direcciones Ethernet. Entonces, básicamente, todos estos, independientemente del protocolo, ¿sí? En general, todas las capas de enlace, todas las tramas, tienen un encabezado, adentro llevan su información, que llevarán, digamos, la parte capa 3, capa 4, capa de datos, y un trailer. Un trailer que tiene la detección de errores y el final, detectar el final de la trama. Acá hay un inicio de trama, un direccionamiento, que dependerá del protocolo. En general hay un campo tipo que indica qué es lo que estoy llevando adentro. Estoy llevando IPv6, estoy llevando IPv4, hay otras cosas que podría llevar, ARP, ¿sí? Ahí me hacen una pregunta, ahora contesto. ¿Por qué no se producen más colisiones? Ahora vamos con esto. Y los datos. ¿Por qué no se producen más colisiones? Bueno, porque... tengo que ir para atrás, esperen un segundito. Esta estructura que está acá no se usa más. Esto era así, eran fichitas, eran fichas T, BNC, esto era un cable coaxil, una anécdota, pero bueno, así descansaba un poquito. Entonces, le conectaban el BNC, digamos, si uno tenía que conectar una PC, tenía que cortar el cable. Cortaba el cable, le ponía la fichita BNC y conectaba la otra patita BNC a la placa de red. La placa de red no tenía un conector RJ45, sino que tenía un conector BNC. Ese cable coaxil, al final, básicamente lo que tenía era un adaptador de impedancia para que no haya, digamos, para adaptar la impedancia, justamente, que era una resistencia. Era una fichita que adentro tenía soldada una resistencia entre la malla y el neutro. Si era cable coaxil de 50 ohm, una resistencia de 50 ohm. Ustedes sacaban una PC de la red y se caía toda la red. O sea, no podían desconectar una PC de la red. O sea, tenían que hacer mantenimiento, había que parar la red entera. Si un cablecito del neutro empezaba a tocar un cablecito de la malla en algún lado, empezaba a haber errores. Y si realmente el contacto era muy grande, se caía la red entera. Aparecieron luego los hubs. Los hubs son dispositivos que simplificaron la vida un montón, que eran... Bueno, estos dispositivos eran obviamente half duplex, el medio, digamos, cuando uno transmitía, todos los demás escuchaban y punto. Cuando aparecieron los hubs o repetidores de capa física, básicamente era una conexión estrella en términos físicos, pero en términos lógicos no era estrella, en términos lógicos era un bus. O sea, ese hub básicamente lo que hacía era lo que recibía en un puerto, lo retransmitía, lo regeneraba, digamos, regeneraba los ceros y los unos, regeneraba la señal y la retransmitía en todos los otros puertos. La comunicación era half duplex, con lo cual colisiones también había, porque los dos podían, era el mismo sistema de Carrier SEM Multiple Access Collision Detection. ¿Sí? Y eso simplificó mucho, ahí sí uno ya podía empezar a sacar dispositivos de las redes sin que se caiga toda la red, porque cada dispositivo estaba conectado con RJ45 a ese dispositivo hub, que es un dispositivo de capa 1, de capa física. O sea, lo único que hacía era, recibía la señal, la regeneraba, o sea, no leía MAC address, no leía nada, leía los ceros y los unos, los regeneraba y los ponía de vuelta en los otros puertos que tenía activo. Cuando aparecen los switches interpretan las MAC address. Lo vamos a ver más adelante. Conclusión, ya, y empiezan a tener buffers, ¿sí? Y empiezan a vincular puertos
con direcciones de capa 2. O sea, empiezan a leer la capa 2 y empiezan a intermediar a nivel de esa capa 2. Entonces desaparecen las colisiones, salvo cuando, bueno, la PC contra el switch, si la comunicación era half duplex, ¿sí? Bueno, se podía producir una colisión, porque el switch y el dispositivo podían detectar libre el medio, el switch le quería enviar información al dispositivo, el dispositivo quería enviar la información a través del switch a otro dispositivo, y bueno, los dos detectaban el medio vacío y transmitían en el medio, se daba una colisión. Pero ya esa colisión queda acotada al vínculo entre el switch y el dispositivo final. Finalmente, las comunicaciones hoy en día son full duplex. Bueno, como son full duplex, nunca va a haber una colisión, salvo que metan un hub o salvo que se empiece a trabajar por algún motivo, que los hay, en half duplex. ¿Se entendió la pregunta, Agustín? Sí, se entendió. Bueno. Bien. Vamos a tratar de avanzar así un poco más. Ya se deben estar quedando todos dormidos, así que vamos a hacer algún ejercicio breve. ¿Dónde estaba? Estaba por acá. Bien. Entonces, volviendo al concepto este que es tan importante. Una PC se quiere comunicar de una red de la 192.168.1.110, se lo quiere enviar a la 172.16.1.99. ¿Qué hace? Arma un encabezado y dice, bueno, la dirección IP de origen es la 192.168.1.110, la destino es la 172.16.1.99. De alguna manera, no importa cómo, por ahora déjenlo en la magia, ya vamos a ver cómo, sabe que para llegar a esa dirección IP se lo tiene que enviar al router. ¿Cómo se lo envía al router? La dirección IP, no, el router tiene una dirección IP en esta red, en la misma red que el dispositivo. Pero en el encabezado no puede poner la dirección IP del router. Porque si le pone la dirección IP del router, nunca llega al dispositivo final. Entonces, ¿cómo se comunica con el router? A través de la MAC address del router. O sea, pone su MAC address origen y pone la MAC address destino del router. ¿Por qué no pone la MAC address destino del dispositivo final? Bueno, porque ni siquiera sabe, y acá es donde quiero que quede claro, ni siquiera sabe que el dispositivo final tiene una MAC address. Ni siquiera sabe qué es Ethernet. No sabe nada acerca de la capa de enlace de la otra red. Es más, aún si estuviese conectado en el mismo router, tampoco sabría nada. Es el router R1, y de hecho R1 tampoco sabe nada acerca de cuál es el protocolo de capa de enlace del servidor 172.16.1.99. ¿Qué sabe? Sabe que para llegar a ese dispositivo se la tiene que enviar a R2. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a dejar el encabezado IP tal cual como está, va a poner su dirección de capa de acceso en función del protocolo que une R1 con R2, va a armar esa trama de capa 2 en función de ese protocolo, que no necesariamente es Ethernet, puede ser otro protocolo distinto, y a través de esa capa de enlace le llega a R2. R2 sabe que es para él porque tiene su dirección de capa 2, y dice, bueno, yo soy un router, tengo que ver si sé cómo llegar a esa dirección IP. En particular R2, esa dirección IP, sabe cómo llegar porque es una red que tiene directamente conectada. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué interfaz salgo? Salgo por esta interfaz, que es Ethernet. Bueno, como es Ethernet, tengo que armar un encabezado de Ethernet. El encabezado de Ethernet, ¿qué tiene? MAC address origen y MAC address destino. MAC address origen, la del router R2, la de la interfaz Ethernet del router R2. MAC address destino, la del servidor. Vamos a ver más adelante cómo se las arregla el router para saber cuál es la MAC address del servidor. Si yo tuviese una PC acá, conectada en la 192.168.1 algo a través de un switch, ¿qué MAC address pondría? O sea, imagínense que quiero ir de la 192.168.1.110 a la 192.168.1.111. Y están las dos en la misma red, conectadas a través de un switch. Bueno, ¿Qué era la dirección MAC? la dirección MAC
es la dirección de capa 2. O sea, cada capa, salvo la capa física, tiene su dirección. Su dirección origen y su dirección destino, o su identificación, si quieren, para ser más amplio, identificación de origen, identificación de destino a nivel de la capa. En el caso de la capa de enlace, va a tener validez en ese enlace, no extremo a extremo. Entonces, a nivel de enlace, la dirección es la dirección NIC en forma genérica. En el caso de Ethernet, es la dirección MAC, Media Access Control. Es la dirección de control de acceso al medio. En el caso de la capa 3, la dirección o la identificación es la dirección IP. ¿Sí? IP origen, IP destino. En el caso de la capa de transporte aparece otra cosa que lo deben haber sentido nombrar 1.000.000 de veces, que son los puertos. El puerto 80, el puerto 443, el puerto 21. Bueno, el puerto es esa identificación que tiene la capa de transporte para poder vincularse de alguna manera con la aplicación que está llevando. Esa vinculación se termina llamando, después lo vamos a ver, se llama socket, ¿sí? Esa quintupla, o en realidad esa quintupla, esa asociación, media asociación, si es la mitad, la asociación entera, si es todo, es puerto origen, IP origen, protocolo, si es TCP/UDP, IP destino, puerto destino. Pero no importa, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me importa ahora es que entiendan que digamos, ese camino a través de la red puede pasar por distintas capas de enlace con distintos protocolos. ¿Eso quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Sí, sí. Bien. Bueno, vienen más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos. ¿Quieren hacer un descanso? ¿O seguimos? Depende a qué hora terminemos. No, hacemos un descanso de 10 minutos, nos retrasaremos 10 minutos, eso como quieran ustedes. Si no, seguimos. Si ustedes pueden seguir, no sé si me están siguiendo, este es un tema de acá de la virtualidad que... A ver, levanten la mano los que me están siguiendo, a ver cuántos tengo. Bueno, 11 de 40, está bien. O sea, a los 11 le pregunto que levantaron la mano, si quieren vuelvan a levantar la mano si quieren que sigamos. ¿Alguien quiere pausar ahora y hacer un break? A mí me gustaría lo del break. ¿Quién habló ahí, Agustín? Sí, sí. Bueno, cortamos. Total, a los 11 que me están siguiendo me van a volver a seguir. Cortamos un ratito y cortamos 10 minutos. Son 17:33, 17:43 arranco, pero con puntualidad extrema. Bueno, está bien. Bárbaro. Ok. Bueno, profe.